hacemos desde aquí, ¿no? Nos sentamos. ¿Nos sentamos o...? Nos sentamos, ¿no? Nos sentamos. Está feo no sentarse, ¿eh? Como nos habéis dejado aquí, no está. Como he llegado ahora... Nada, nos pidieron decir, bueno, vamos a hacer una mesa y vas a estar, si quieres, con Justina y con David Bonilla, que sé que te llevas muy bien. Y digo, fenomenal, porque tengo muchas preguntas que siempre les hago y nunca me quieren responder. Porque yo antes de ser director de marketing y producto estaba de director técnico. Y entonces me he encontrado muchísimos problemas que sigo encontrándome, pero sobre todo aplicado a la parte técnica tienen un poco de diferencias, ¿no? Que es cuando de repente te viene alguien y te dice, me voy, y dices, ¿qué coño he hecho? ¿Qué ha pasado? Esta persona me parece muy importante y dice que se va. ¿Cómo la retengo? ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Cómo contrato? Todas esas veces que de repente vas a contratar y dices, venga, en el presupuesto tengo 38, venga, voy a contratar por 38 un tío senior de esto y esto, y luego vas al mercado y dices, no hay, no me jodas, pero si todos en mi empresa cobran un poquito menos de 38, no sé si os ha ocurrido, pero a mí ese tipo de cosas un montón de veces. Y entonces aquí están David y Justina para que justamente nos resuelvan estas dudas. Y luego tenemos una pequeña parte, un pelín más gamberra, ¿vale? Y que depende de que seáis totalmente sinceros. Así que por eso se llama talento, selección y retención de personas, y vamos a intentar que las preguntas sean cortitas porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Así que vamos a empezar por la primera. ¿Cómo entender y calcular lo que debe cobrar un perfil técnico? ¿Quién quiere empezar? Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos fuerte. Un perfil técnico, ¿cómo debe cobrar? A ver, esto en realidad es muy fácil. Lo primero, tenemos que saber un poco el precio del mercado. Y aunque nos parezca que no, hay muchísima información sobre cuánto cobran los developers ahora mismo, hoy en día, en el mercado. Una de las fuentes pues, puede ser, por ejemplo, lo que publica pues, David cada día. Si conseguís 5 ofertas al día que publica pues, con sueldos durante 2 meses, pues si os ponéis un Excel os salen un poco pues, análisis, ¿no? Podéis hacer un análisis muy bonito, pero hay Payscale, Glassdoor, estas páginas pues funcionan mucho mejor, AngelList, eso es lo que miraría primero, ¿vale? Para saber un poco dónde me ubico. Y esas cosas cambian muy rápido. Si algún perfil es súper popular hoy en día, tipo Data Scientist, el precio dispara en pocos meses, así que vale la pena mirarlo de vez en cuando, porque ahí nos sorprendemos mucho, ¿no? Y nos sorprendemos cuando vienen candidatos a nuestro proceso de selección y nos dicen cuánto cobran y nosotros estamos con un precio anticuado de hace 6 meses, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso miraría lo primero, obviamente. Pero, ¿y estas veces que llegas y de repente ves las ofertas, ves que piden lo mismo? Bueno, luego están las ofertas cachondas, ¿no? Que piden que seas el puto amo en todo y luego te ofrecen 25.000 euros, ¿no? Y dicen, no, pero que te pago con stock options. ¿Qué valen? Pues lo mismo que el papel de váter, exactamente lo mismo ahora, pero tú cógelas, que molan, ¿vale? Entonces tú de repente ves eso y dices, bueno, imagínate que necesito stock options y te encuentras otra nube que está en medio, entre la alta y la baja, porque es verdad que tú dices, vas a los salarios de Job and Talent, ¿no? ¿Te asustas? Luego vas a los salarios a lo mejor de una empresa pequeña que tiene un equipo técnico, pero ellos no lo tienen la parte digital como si fuese algo principal, y dices, pero qué diferencia de salarios más brutal. O sea, porque yo de hecho me voy a la Bonilista, me he visto muchas veces ofertas y hay una diferencia muy grande pidiendo cosas muy similares. Y dices, y me estoy refiriendo que ambas pueden estar en la misma ciudad y demás, y sin embargo dices, ¿y qué pago? Porque no quiero ser el panoli que pague de más, pero tampoco quiero pagar de menos porque entonces estoy desperdiciando un proceso de selección entero. David, corrígeme si me equivoco, pero la verdad yo creo que hablamos aquí de pocas empresas que tienen sueldos desorbitados, que sí que pasa, que han recibido rondas de financiación hace poco, necesitan contratar 50 personas a la vez y se lo pueden permitir, pues intentan jugar con esa carta. Ahora, la mayoría de nosotros en realidad pagamos sueldos average del mercado y en realidad si lo comparas, si sacas muchos datos te das cuenta que no es que tenemos sueldos disparados, lo que dices antes de 25K pago, ¿no? Más stock options, yo lo veo en muchos casos de las startups pequeñitas que acaban de empezar y la verdad no lo veo tan mal, porque normalmente es que, claro, llevan 3-4 meses en el mercado e intentan entrar en el mercado, entonces si vas ahí y te comprometes con un cierto proyecto y asumes cierta realidad de ese proyecto, ¿no? Sí. Si lo paga empresa de 100 empleados que lleva 5 años en el mercado, pues ya es un cachondeo.
Sí, no, pero suele ocurrir a veces incluso con empresas de 2, 3, 4 años que a veces van contratando y tienen como una parte de pago de salario en equity, ¿no? Pero a mí me ha ocurrido que muchas veces me ha parecido muy difícil. Dices, y te lo prometo, desarrollador Java, y dices, 3 años de experiencia tal, y de repente ves que uno puede estar 34, otro 42, y de repente ves el nombre de empresas, sobre todo ahora bancos, grandes empresas, que de repente entran a contratar y a veces tienen también unos presupuestos más altos. Si ven, al final, cuando tú te cambias, no tienes por qué valer más. Pero el mero hecho de cambiarte te están pagando más porque hay también un cierto riesgo. Dices, si yo cobro 35 y me voy a otro sitio, no voy a ir por menos de 38, 39, 40. Y de repente se genera como esa pequeña inflación y de repente dices, ¿y qué pago? Porque si pago 35, 36, que es lo justo, no vienen. Tendré que pagar 40. Entonces a veces a mí me ha resultado complicado, a menos que estés cogiendo a alguien que cobrase menos. No sé, pero era por dejarlo ahí. O sea, ¿a vosotros parece muy fácil? Yo te diría que no te preocupes por pagar de más, preocúpate por pagar de menos. Porque si estás contratando a gente que está por debajo del mercado, pregúntate por qué. Sí, de hecho es que pagar de menos me parece desperdiciar un proceso entero. O sea, poner una oferta en la que estás pagando de menos es desperdiciar horas de un montonazo de gente. A ver, a veces lo necesitas hacer porque no te queda otra, pero entonces asume que es un empleado temporal, que se va a ir antes o después. Entonces estás invirtiendo algo, estás perdiendo tiempo. Entonces, si yo veo un precio, ¿debo poner eso o poner un poquito más? Mi consejo es, si te lo puedes permitir, pagar un poquito por encima de mercado. No mucho más, porque básicamente con eso lo que vas a promocionar es que te venga la gente que a lo mejor solo está interesada en el tema del salario, ¿no? Si te lo puedes permitir, si puedes pagar el tope de mercado, ¿por qué no hacerlo? Es decir, al fin y al cabo lo que te va a dar ese rango salarial es, ojalá el programador fuera un producto estándar para mucho CTO, pero no lo es. Es la ingeniería menos ingeniería de todas, en el sentido de que es muy creativa. No es lo mismo tirar un muro de 10 metros de ladrillo que tirar código, ¿no? Entonces, es verdad que por eso están esos rangos y bueno, o sea, mi consejo es que si se puede, que se vaya, esta es mi lista de los Reyes Magos, este es el perfil top que tengo, este sería mi empleado o mi empleada ideal y si me lo puedo permitir, lo pago, teniendo en cuenta de que hay muchísimo ruido en el mercado. Y empezando por nosotros mismos. El 99% no, pero el 90% de las ofertas que hay reales no salen en Manfred, ni salen en ningún sitio, que son las de consultoras. Y pagan muchísimo menos que una startup. También hay que entender muy bien el negocio de la startup. El negocio de la startup es cojo dinero de capital riesgo, en la mayoría de los casos, para probar una hipótesis lo antes posible. Una hipótesis no se prueba con juniors, no hay tiempo para formar a juniors. Cojo a los seniors y cojo a los mejores que pueda para probarlo lo antes posible. Eso también puede llegar a distorsionar el mercado, desde luego, por supuesto, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta de cómo pago, qué hago y demás, mi opinión es que, como dice Justina, tienes que ver muchas señales, muchos testigos y a partir de ahí decidir. O sea, ¿qué te puedo decir? Paga todo lo que puedas. Bien. Pues, si quedo de cutre, yo pago la hostia, ¿vale? O sea, pues acaso estés pensando, está pensando cómo apretar. No. Vale, pues pasemos a la siguiente pregunta. Chan. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar el talento técnico y su desempeño? ¿Qué diríais? Porque muchas veces viene también el CEO o vienes tú diciendo, ¿y cómo subo el salario? ¿Cuánto subo? Porque me encantaría subir algo que sea justo, que les motive, que digan, joder, pues ahí lo tengo. Es evidente, es por líneas de código. Más líneas de código, más dinero. Líneas de código. Eso sí, me gusta, ¿eh? Además, me parece muy equitativo. A ver, esto es muy complicado, pero ya el hecho de por lo menos poder evaluarlo, o intentar evaluarlo es un buen olor. Lo primero, si quieres evaluar algo, lo que tienes que poner son objetivos. Y sorprendentemente en muchas compañías no hay objetivos. No ya te digo individuales, ni siquiera de equipo. Entonces, esos objetivos tienen que estar alineados un poco con los resultados de la empresa, pero también con el desempeño. Muchas veces lo que haces no está directamente relacionado con eso. ¿Cómo valorar el talento? Es que es muy complicado. ¿O cómo evaluarlo? Entonces unas 360, tú haces algo y dices, venga, me siento, quiero decirte aquí unos objetivos, vamos a conseguir.
Al final, incluso aunque trabajes en Agile y puntúes las tareas, al final es un trabajo de equipo. Y al final tú tienes a otra gente que está promocionando el que el equipo llegue al objetivo, no sea individual. Entonces hace sus reviews del código, etc. Y dices, ostras, y al final como parece que lo mido todo mucho a nivel equipo, pero cuando luego tengo que aterrizar, a veces no es tan fácil. El Agile del libro, desde luego, dice que los resultados y las tareas son de propiedad colectiva. Es decir, no tienes una tarea que es tuya, sino que el equipo entrega y en la retro se ve. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, sí que tenemos resultados a nivel de equipo, que son los más importantes, y luego cada persona tiene sus objetivos, sobre todo de crecimiento personal. Bueno, estás aquí, pues ¿dónde deberías estar en 6 meses? No solamente pensando en la empresa, sino pensando en la persona. Y se miden. No sé si mejor o peor, pero por lo menos se miden. O sea, de que tengas estos nuevos conocimientos, estas nuevas habilidades y demás. Conozco muchas empresas que están intentando aterrizar eso a nivel técnico y es muy complicado. Porque si ahora eres desarrollador y el día de mañana saltas porque quieres pivotar a trabajar en UX o en producto, entonces soy también Product Manager Senior, empiezo como Product Manager pero Junior, bueno, hay habilidades transversales, habilidades que no, es muy complicado. Yo creo que ahí Justina tiene mucha más experiencia que yo, pero yo lo veo muy complicado. Es súper complicado, pero yo de hecho añadiría ojo con los objetivos, porque hablamos más que nada de las startups, o por lo menos mi experiencia es más que nada de startups, y muchas veces nos ponemos ciertos objetivos que cambian a lo largo de un quarter o en los próximos 6 meses no conseguimos nada porque ha cambiado la estrategia de la empresa, ha cambiado el mercado o que el equipo de producto de desarrolladores pues les ha salido otra cosa y no nos entregaron una parte de trabajo y no pudimos empezar lo nuestro. Entonces, evaluar a base solo de 0,1 lo hemos conseguido o no, yo creo que para las startups no es exactamente lo que hace falta hacer. Lo que se evalúa es más que nada comportamiento que tienes a la hora de vamos a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces nos ponemos cierto framework de cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a trabajar juntos y lo que se puede evaluar es un poco eso, si por ejemplo se colabora de la manera que hemos establecido, etcétera, etcétera. Entonces al final puede ser que no lo hemos conseguido, pero por todo lo que ha pasado en medio, en realidad la evaluación no va a ser negativa. En las startups hay que fallar muchas veces. Yo no quiero entonces, digamos, perjudicar a alguien porque ha fallado. De hecho, al contrario, quiero que aprenda a base de sus propios fallos. Estoy muchas veces con esa situación, entonces prefiero hablar más de desarrollo personal, profesional cuando estamos evaluando gente y que objetivos en sí mismo. Objetivos me sirven como una herramienta para evaluar lo que pasa mientras. Los objetivos pueden ser muy globales, entonces claro. Eso es injusto decir que un OKR puede depender de mí, ¿no? Simplemente. Pero hay como algo, a lo mejor esas EVALs o esa manera de decir, venga, progresamos. ¿Cómo? Pues mira, nos hemos lanzado a utilizar determinado framework. Pues mira, sí, ahora resulta que hemos ganado velocidad. Dices, pero eso lo aterrizas a alguien concreto y dices, ostras, qué complicado es saber hasta dónde. Por ejemplo, yo he visto muchas veces con las EVALs también el que tus propios compañeros hablen de ti. Al final tienes una necesidad de poder evaluar y si tienes un equipo que realmente es sincero, a veces evaluándose entre ellos obtienes mucho más feedback que si tú intentas ponerles justamente, como decís, un objetivo a priori. ¿Eso cómo lo veis? Sería lo ideal. De hecho, en teoría, un equipo Agile debería ser capaz de analizarse y darse feedback a sí mismo y si alguno de los miembros tiene un problema, solucionarlo o si no puede solucionarlo, incluso llegar a expulsarlo, ¿no? Si es dañino, si es tóxico para el equipo. Mi experiencia es que eso no pasa. Es muy complicado, sobre todo hablo siempre de feedback directo, sincero y cara a cara, no el anónimo. Yo eso no lo he visto jamás, no lo he visto nunca, pero sería lo ideal. No sé si alguien lo ha conseguido. Yo lo que siempre procuro es que por lo menos hablo de nosotros, pues sí, hablarnos a cara de perro y que objetivos sean lo más de equipo posible. Objetivos individuales, pues por ejemplo yo tengo objetivos individuales de ayuda a tus compañeros de esta manera. ¿Cómo aterrizar eso a nivel de código? Pues depende de lo freak del control que seas, ¿sabes? Claro, pero lo habéis centrado mucho en el objetivo. Pero no es objetivo de empresa en nuestro caso. O sea, por un lado tienes ventas, por poner un ejemplo, pero a lo mejor como objetivo lo que tenemos es mejorar la calidad de servicio. Entonces,
¿eso se puede conseguir? ¿Eso depende de cada persona? Pues sí, sí que puedes. El tiempo medio que tardas en hacer una cosa. El tiempo medio de respuesta que tardas en hacer una cosa. Hablo siempre, claro, de que es algo que tienes que aterrizar muy a nivel de puesto. A nivel de código, podrías llegar al nivel de bugs que hay en código que, digamos, que sea tuyo. La calidad que tienes en tu código y viendo cómo se trabaja con las pull requests es muy difícil. Habría que aterrizarlo a nivel de cada puesto, ¿no? Yo ya te digo, yo no sé cómo hacer eso a nivel individual, porque para mí el software es una actividad colectiva. Entonces es muy complicado aterrizar eso a persona. Vale. Qué poquito os estáis mojando, qué poquito. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Teletrabajo full time? ¿Aumenta, empeora o mantiene la productividad y la retención en el teletrabajo? ¿Qué opináis? Depende cómo te lo planteas en tu equipo, la verdad, porque en tu empresa. Que veo muchas empresas que entienden que teletrabajo es el futuro. Yo quiero teletrabajar también en algún momento y creo que nos va a tocar a todos más y más. Pero a veces no sabemos cómo implementarlo bien. Entonces, por ejemplo, tenemos una oficina en Carto, pues en Madrid, pero también tengo a 15 personas trabajando por toda España en remoto, entonces yo ya veo la empresa como en remoto. Porque básicamente cualquier cosa que estoy haciendo siempre me toca a alguien que no está en la oficina. Entonces, claro, eso cambia un poco la filosofía de la empresa, de cómo está trabajando, y creo que esa es la clave, entender que teletrabajo sí es el futuro, sí es súper mega positivo, pero hay que implementar bien las reglas hacia todos. Si toda la empresa está en remoto, obviamente, entonces ya creo que es más fácil desde el punto de vista ese de filosofía, porque ya estamos ahí. En las empresas tipo Carto, que está pues la mitad en otro continente, y aquí también gente en remoto, gente trabajando desde casa, gente en la oficina central en Madrid, pues es la mentalidad que hace falta cambiar antes para que sea pues de ventaja. Ahora a nivel recruitment, acceso al talento, varias perspectivas que tiene la gente que forma parte de nuestra empresa, diversidad del equipo. Esto es impresionante, que tenemos acceso a esta manera de trabajar, y espero que esto, la verdad, aumentará y lo veremos en más empresas. David. Mi opinión, vamos, que me voy a labrar la tumba si digo lo que pienso, pero vamos, yo he trabajado en remoto como 5 o 6 años, los 5 o 6 últimos años, y teletrabajar es un coñazo. O sea, quiero decir, ahora digamos que hay dos modas, ¿no? a nivel del mercado de talento. Por un lado están las empresas que siempre piden gente que tenga experiencia en microservicios. Pero si tienes una aplicación con 50 usuarios, ¿qué microservicios vas a hacer? Microservicios, vale. Y luego por otro lado están los programadores que todos quieren trabajar full remote. Pero si está la oficina a 50 metros de tu casa, pues yo quiero trabajar en remoto. Como si fuera un poco un estatus. A ver, el teletrabajo es un mal necesario y soy un gran defensor del teletrabajo, pero no hay nada como trabajar codo con codo. Todo lo que sea meter tecnología de por medio, un email, Slack, videoconferencia, lo que sea, añade ruido. Siempre, aunque sea porque te pierdas un matiz de una conversación, porque no ves el lenguaje corporal y demás, y puede que pierdas esa información. Dicho lo cual, nuestra empresa, por ejemplo, es remota y como dice Justina, ¿no? O sea, lo que eso implica es que tienes que hacer un esfuerzo a cambio de todos los beneficios que te da. Beneficio, tienes un pool de talento global. ¿Por qué somos una empresa remota? Porque queríamos trabajar con Gorka. ¿Dónde está Gorka? En Vitoria. Pues ya está. No hay más decisión. ¿Eso qué implica? Pues que todo tiene que ir por escrito. Tiene que dar soporte documental de todo, porque todo tiene que ser asíncrono. Que nuestras dailies tienen que tener una cámara para que él nos pueda ver, y una serie de cosas, pues que no es tan ágil como si estuviéramos todos en el mismo sitio. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que es importante es que se tiene que hacer con los procesos necesarios para que se haga, y que quede muy claro que, al contrario de lo que la gente piensa, trabajar en remoto no significa que cada uno esté en un sitio diferente. Que nosotros estamos 5 en un sitio y 1 en otro. Trabajar en remoto o una empresa full remote significa que si cualquiera del equipo quisiera quedarse en casa, irse a Pekín o a Singapur, podría hacerlo. Eso no quiere decir que impida trabajar
de forma conjunta. Nosotros lo hacemos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todavía falta un poco de que las empresas se mentalicen, que trabajar en remoto no es trabajar cada uno en su sitio. Se mentalicen, pero tú eres el primero que dices que no es algo, que es un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, porque, a ver, también es un mal necesario y gracias a la tecnología es un mal soportable. A mí me encantaría poder trabajar en la misma oficina con mucha gente, pero si tú me dices que tengo que decidir entre trabajar en el mismo sitio o trabajar con gente a la que admiro, gente que creo que me pueda aportar y demás, te digo que opto por lo segundo. Entonces, un poco de la cultura empresarial, de poder ver que los que hay alrededor te den. A cambio también, como dices, solo podrás tener a aquella gente que puede ir a tu oficina, bien porque tiene una vida personal que se lo impide o bien porque... Por eso te digo que si tú me dices, no, ni siquiera es porque tengas que estar en, no sé, en Almería en vez de en Madrid, en Barcelona o en Valencia, es porque, oye, que no puedo ir por lo que sea, pues porque tengo un problema de movilidad, porque tengo un problema personal, porque tengo un problema familiar, tengo que cuidar de alguien, ¿no? Claro, pues si tú dices, yo te digo que lo mejor a nivel de productividad es trabajar codo con codo, y que yo sacrifico ese porcentaje de productividad que es verdad que puedes llegar a perder, o de incomodidad por hacer según qué tipo de procesos, a cambio de poder trabajar con quien me dé la gana, cuando me dé la gana, y que cada uno pueda hacerlo de la mejor manera posible. Pero eso, por ejemplo, también implica tener objetivos hiperclaros, ¿no? Y desde luego procesos para no tener que trabajar de forma síncrona, que si un compañero no está disponible, tú no te quedes bloqueado, por ejemplo. Vale, pues entonces pasemos al siguiente. Así me gusta que haya un poquito de conflicto, ¿sí, no? Chan, chan, chan. ¿Qué proceso de entrevistas, pruebas para entrevistas o captación recomiendas? Proceso de entrevistas. Vale, no muy complejas. Eso lo primero, no muy complejos como procesos, que he visto esos procesos con 8 o 10 entrevistas porque no confiamos uno en otro y cada uno tiene que tener una opinión, ¿no? y ver la persona de hecho con la cara y todo, ¿no? En una face-to-face interview. Pues yo creo que si 4 o 5 personas como mucho ven a alguien, esto es suficiente. De hecho, más diría que nos crea un poco el caos y es difícil tomar la decisión. Pruebas para entrevistas. Yo, la verdad, da igual qué puesto tengo abierto, qué vacante tengo, siempre intento poner alguna prueba práctica. Prueba práctica, aunque sea para la recepción o para mi propio equipo de recursos humanos. Siempre ponemos algo práctico, un ejercicio práctico, y de hecho esta es la entrevista más importante de todo el proceso, de la que más podemos sacar, porque podemos crear un entorno un poco de trabajo, aunque sea, digamos, artificial, donde vemos pues cómo comunica la persona, cómo sería trabajar, ¿no? Al lado de esa persona. De ahí salen las mejores preguntas y de ahí sale cómo analiza problemas la persona. Por ejemplo, es la mejor, prueba práctica. Da igual si es un business case, una presentación comercial o eso, búscame 3 DevOps en 1 hora por LinkedIn y explícame cómo lo has hecho. Todo esto vale. Y veo que muchas empresas no lo hacen, pero por otro lado, siendo candidato, si entro a una empresa sin prueba, estoy un poco nerviosa también, y lo he visto varias veces, que la gente se pone entonces nerviosa porque no sé si lo valgo, las entrevistas no han sido tan a profundidad, no sé si esto es exactamente donde encajo. Entonces, ojo, son ambas partes, ¿no? que se están entrevistando. La entrevista de esto no hay que ver que tenemos que vendernos, ¿no? Exactamente. En plan, oye, me encantaría tenerte y convencerte de que me encantaría tenerte aquí, no solo que te estoy poniendo a prueba, al revés. Exactamente. Es algo muy, muy americano también, que ellos potencian mucho. Yo, cuando me he sentado con americanos, lo primero que hacen es preguntarme, bueno, ¿y cuánto gana la empresa? No hemos empezado. Dime algo cariñoso o algo antes de empezarme a preguntar estas cosas. Y dices, pero son muy así, muy directos, ¿no? Y luego en España no. En España es verdad que tienes al candidato que muchas veces se siente relativamente intimidado, excepto cuando tiene trabajo y le importa todo un poquito menos. Y es verdad que las pruebas también son un punto que te permite muchas veces diferenciar, porque es verdad que un currículum es como el pan de molde, lo aguanta todo, pero luego cuando te pones a rascar resulta que no siempre es todo igual, pero como dices tú, también me sirve de prueba a mí si voy a entrar, ¿no? Decir, oye, ¿es realmente esto lo que quiero? Es la cultura también de hacerlo, porque al final las pruebas que haces también representan un poco la cultura en donde vas a trabajar, ¿no? Porque es raro tener un proceso de selección, o se hace raro que sea a lo mejor muy estresante y luego que vayas a entrar en una empresa que es
es una balsa, ¿no? Como que también hay ese equilibrio de intentar que se pueda proyectar algo, ¿no? Claro, es que ¿para qué sirven esos procesos de selección? Muchas veces creo que lo hacemos por hacer. Cuanto más difícil, pues mejor nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Y no sacamos en realidad la información necesaria para poder evaluar la persona. De hecho, todo es súper subjetivo al final. Es que esa es la verdad. Para mí, proceso de selección, debo decir, en Carto muchas veces sirve para vender el puesto también. Y la parte esa de marca, de storytelling que cuenta la gente por qué está trabajando en mi empresa, etcétera. Esto creo que forma parte súper importante de un proceso de selección y al final la persona, si entra motivada, es por el trabajo que han hecho todos, como lo han presentado, ¿no? De estar dentro de la empresa. De tener ganas, ¿no? Mi opinión es, perdón, el proceso de selección lo más sencillo posible. Cuando entré en el mundo del recruiting tenía un montón de sesgos, ¿no? Como programador siempre pensaba las empresas son evil, las pruebas de selección, sobre todo las partes de recursos humanos, es lo más subjetivo posible, menos mal que hay pruebas de código que son súper objetivas. Mi opinión, después de varios meses y estar en muchas pruebas técnicas, es que las pruebas de código son súper subjetivas. Y no sé, hoy comentábamos un ejemplo de una prueba técnica que habían tirado un chico porque había utilizado tabuladores en vez de espacios. Por favor, estamos jugando, ¿no? Y no sé, yo lo que sí que veo es, por un lado, creo que hay muchas empresas que utilizan el proceso de selección como marketing. Véase Amazon, que de hecho tiene hasta patentado el sistema de filtrado. 8 entrevistas mínimas, ¿no? Algo y así, bueno, de hecho no se puede hablar de ello, puede que nos metan en la cárcel porque te hacen firmar una NDA, sí, es la leche. Y yo creo que hay mucho de, no, fíjate, es que aquí todo el mundo que entra es la leche porque ha pasado por 7 entrevistas, ha hecho 14 pruebas y demás. Pues ni nada, ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tan calvo. Y luego, no te gusta decir eso, ¿eh? No, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de complejo. Bueno, el quid de la cuestión es que creo que el proceso debe ser súper sencillo y que creo que una buena medida para que nos demos cuenta si estamos haciendo bien o mal es que yo creo que debería hacerse para que las dos partes se evaluaran. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la programación a pares sobre código real, una prueba práctica del día a día, ¿no? Como ha dicho Justina. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo veo tu código y te digo, yo no quiero trabajar aquí. Como un par de actores, ¿no? Cuando interpretan una obra. Tú me estás evaluando, pero yo también te tengo que evaluar a ti, porque a lo mejor, tal como trabajáis, yo no puedo trabajar así. Y no te hablo ni siquiera de un tema de nivel, sino un tema de ética laboral, de cómo trabajo. Es verdad que cuando entras en una empresa sueles tener mucha flexibilidad, ¿no? Intentas adaptarte porque quieres gustar, porque quieres ponerte. Es verdad que a veces, aunque se quiera, siempre tienes a la otra parte que va por ahí. Vamos a pasar, que vamos ahí justicos y quería poneros en un aprieto un poco después, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Muy rápido, ¿cómo gestionar el dumping salarial? Cuando de repente tienes y dices, ostras, que todo mi equipo está cobrando más o menos algo estable, voy a contratar a alguien en su mismo puesto y resulta que el mercado se ha actualizado o que ahora mismo hay mucha demanda y dices, ¿pero necesito contratarlo o no? ¿Qué harías? Muy rápido. Si lo tienes desactualizado, lo siento, no te queda otra que actualizarlo y ese debería ser objetivo. Yo, si no puedo, no contrato a esa persona, intento encontrar otra manera. Es como, pensamos que, no sé, los sueldos, pues nadie habla de los sueldos. Ojo, todo el mundo habla de los sueldos, ¿no? Antes o después, y cuanto el equipo pues más cercano, más habla. Entonces, sin querer. O sin querer, vamos, te lo comparto, ¿no? O algo así. Asumo que la gente va a hablar sobre sueldos, entonces no me puedo permitir tener algo disparado, no sé. Como que controlarlo. ¿Y tú, David? Es que yo creo que no hay dumping salarial, es decir, hay oferta y demanda. Si para pillar un perfil en concreto tienes que pagar un 20% más de lo que estás pagando por el mismo perfil dentro de tu compañía, pues lo que te está diciendo el mercado es que tienes a la gente dentro de tu compañía pues pagándoles por debajo de mercado, que no tienen por qué irse todos porque de repente corriendo, porque hay muchas más cosas que el salario, ¿no? Aunque como somos profesionales trabajamos por un salario, eso es lo que nos diferencia de un amateur. Pero básicamente
lo que te está diciendo eso es, tienes un problema porque tienes que actualizar. ¿Qué haréis? ¿Lo contrataríais y luego actualizaríais? O dices, no, tú decías, Justina, yo primero actualizo y luego intento contratar aunque haya necesidad, o intento hablar para no tener ese problema a lo mejor luego. O lo haces a la vez, ¿no? Habrá si hay presupuesto, claro. Pero es que tienes que actualizarlo. Como os dije antes, un trabajador que está pagado por debajo del mercado es un trabajador temporal. Y no es, yo quiero invertir en gente, no quiero que la gente se quede más tiempo. Entonces, es un riesgo que estoy asumiendo, estoy perdiendo tiempo. No quiero perder tiempo. Yo creo que ahora hay soluciones intermedias, ¿no? No es entre le contrato o actualizo, hay cosas progresivas, ¿no? Pero desde luego sí, o sea, lo que te está diciendo el mercado es lo que hay, y sobre todo en servicios pues, tendrás que repercutírselo a los clientes. Y mira, te tengo que cobrar más porque estos son los salarios de mercado, ¿no? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero por lo menos tienes ese dato. Oye, yo tengo un grave riesgo, que es como no pague a mi gente su valor de mercado actual, porque es una verdad incómoda, pero a la gente no se la paga por el valor que aporta, se la paga por oferta y demanda dentro de ese valor. Ese dumping muchas veces es ficticio. Crees que realmente cobran mucho más, pero en realidad es que tú no estás actualizado, ¿no? No existe ese dumping. Es el valor de mercado y ya está. Entonces, bueno, si te pasa, pues lo que tienes que hacer es ponerte las pilas lo antes posible. Pues pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Contratarías un recruiter para buscar talento? Sin duda. No, para nada. No, por Dios, no me esperaba menos. Para nada. ¿Un recruiter externo, dices? Sí. No. Sí, me gusta. A ver, yo como recruiter externo voy a dar una opinión completamente imparcial. Pero muy rápida, ¿eh? Muy rápida. A ver, nosotros estamos para resolver anomalías y ineficiencias del mercado. Lo normal sería que empresas y talento se pusieran en contacto y hablaran entre sí sin ningún tipo de problema. La realidad es que el mercado es mucho más complicado que eso. Pero, y hay gente haciendo cosas mejor y gente haciendo cosas peor, ¿vale? Pero si puede resolverlo de forma interna, fantástico. O sea, eso es la verdad. La realidad es bastante más complicada. Es complicado, pero en realidad incluso, vale, contrataría a recruiter externo, pero que me venga a la oficina, que me conozca a mí, a todo el equipo, todo lo que están haciendo, etcétera, porque al final esa persona me está representando en el mercado, y ahí es donde yo tengo un problema con recruiters externos. Estás hablando en mi nombre, diciendo algunas chorradas por ahí y contactando gente, enfadando a la gente, y en mi nombre, en nombre de mi empresa. Entonces yo prefiero controlar el mensaje que sale. Es y entonces, muy importante, ¿no? Por eso decíamos de ya, pero también ellos, venderte, ¿no? Claro, pero es que recruiters no tienen tiempo, recruiters tienen sus objetivos externos, ¿no? Y entonces necesitan llegar a un X de dinero por mes, y entonces puede que no tienen tanto tiempo para pues, sacrificar. No te voy a dejar replicar, David, por si te lo estás currando ahora mismo que te viendo mirar hacia abajo, no te voy a dejar. Y ahí es donde tengo un problema. Gracias, Justina, por el apoyo. Manfred, recordad. Pasemos a la siguiente. ¿Qué puede hacer las startups para mejorar su proceso de selección y destacar en el mercado? Hablamos justamente un poco de esto, de cómo transmitir lo que somos, porque también tenemos que ponernos en valor. Muy rápidamente. Pues hacer que el proceso sea lo más sencillo, más fácil y amigable para el candidato, y sobre todo que aporte valor siempre. Es decir, pase o no pase, eso es independiente, que todo el mundo gane, aunque sea simplemente en conocimiento de por qué he fallado y en qué puedo mejorar. Totalmente, tratar gente con respeto, eso es súper importante. Se nos olvida a veces cuando hacemos entrevistas cómo nos hemos sentido como candidatos. Hacer cosas con cabeza, con sentido, ¿no? Pensar, antes de poner una entrevista, pensar para qué la estamos haciendo, dar feedback siempre, que es algo que no hace nadie, y si alguien empieza a hacer, se le abre el mundo, porque entonces se recibe un montón de referrals de gente que ni siquiera pasa su proceso, pero ya que han sido tratados muy bien, se han sentido muy bien, pues les parece que el sitio mola y lo van a recomendar a otros. Y lo va a hablar, ¿no? Lo importante que es en un mundo tan endogámico como este, que nos conocemos. Totalmente. El responder a todo el mundo, ¿no? El decir, exacto. Oye, no hay persona que no se quede sin una respuesta que no sea de archivo, ¿no? Un poco personalizado. Sí. Ahí es donde fallamos mucho, ¿no? Que como sea startups. por un no amable, ¿no? Sí, fallamos muchísimo ahí, porque no tenemos tiempo, porque siempre estamos corriendo, de verdad. Con esas cosas vale la pena parar. Pocas empresas lo hacen, se puede destacar muy rápido de esa manera. Fenomenal. Pues vamos a pasar a lo siguiente, que va a ser, que son las preguntas boom, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer?
Es obligatorio responder a estas preguntas, ¿vale? Y os la voy a dirigir la pregunta a cada uno y es obligatorio escoger una. No, es que no es ninguna de las dos, yo en realidad... No me vale. Yo puedo ¿vale? decir que no entiendo la pregunta, ¿no? Me vale. Hablas mejor que yo español, Cristina, eso no vale. Vamos a empezar. Si solo tienes recursos para una cosa, elige. ¿Quieres empezar tú, David? Venga. A, teletrabajo. B, jornada continua. Teletrabajo. Justina, si solo tienes recursos para una cosa, elige. ¿Actitud o conocimiento? Actitud. David, si solo tienes un recurso para una cosa, elige. ¿A Belén Esteban o a Yola Berrocal? Tienes que responder. Me tengo que quedar con una. Jódete, es lo que... Tú sabes lo que va a hacer una. Una te va a distraer al personal y la otra lo va a encabronar. ¿Qué prefieres? Las dos es un combo de Mortal Kombat, eso puede ser muy peligroso. No sé, pues voy a decir, me voy a quedar, sé que no es que me acabas de dejar loco. Venga, rápido, venga. Venga, Yola. Venga, Yola, bien hecho, yo habría hecho lo mismo. ¿Por qué crees que se iría alguien antes de una empresa, Justina? ¿Mala cultura empresarial o por aburrimiento? Mala cultura empresarial. ¿Por qué crees que se iría alguien antes de una empresa, David? ¿Porque está mal pagado o porque tiene baja proyección laboral? Suelen ir a la par, pero me quedaría antes con baja proyección laboral, fíjate. Justina, tienes que decir algo incómodo. ¿Vas sola y de frente? Solo tienes que decir a alguien. ¿Te reúnes? ¿O buscas que venga también su manager? Te acoplas y dices, tú ven y esto, la mierda conjunta. Obviamente voy sola. ¿Vas sola, no? Claro. Bien. Es mi trabajo. Fenomenal. A mí me encanta. Yo digo cuando a veces me dicen, oye, que tenemos que hacer no sé quién con no sé cuál. Y dices, ¿y quieres que vaya? Sí. No, es que yo hago el día ese iba trabajo. bien hasta ahora, ¿no? Tienes que decir algo incómodo, ¿vale? Tienes que decir algo, tienes que escoger a alguien y todo lo que sea, y sabes que es algo muy sensible, ¿no? ¿Qué haces también? ¿Mentira piadosa o honestidad brutal? Pues probablemente si estuviera en Polonia diría mentira piadosa. Pero como soy muy gallego diré que honestidad brutal. Honestidad brutal. Sí. Bien, me lo imagino, yo que sé, que si alguien le canta a los Pinreles, tú le dices nada, que le canta como la comunión de Peppa Pig, ¿no? Y dices, te quedas tan tranquilo. Pues se lo diría, o lo típico es tienes un trozo de lechuga entre los dientes, porque me gustaría que lo hicieran conmigo, te digo la verdad. Nuño, si alguna vez nos pasa, por favor dímelo. Vale, te lo voy a decir, si no te lo han dicho, estás calvo. No te preocupes, que yo me lo rapo en nada. ¿Qué ves más importante al contratar, Justina? ¿Experiencia o talento? Talento. David, ¿qué ves más complicado para contratar en IT? ¿Perfil multidisciplinar o perfil especializado? Sin duda multidisciplinar. Por ejemplo, un full stack es un unicornio. Full stack de verdad. Que un full stack de verdad es complicado. Muy complicado. Es complicado. Hay una emergencia y tienes que dejar morir a un IT, David, ¿vale? A mí me ponen las preguntas fáciles. Es que ella responde muy bien. Ha sido aleatorio. Vale, sí. A, matas a uno de sistemas. B, matas al frontend. Solo hay 3, ¿eh? O C, matas al backend. Bueno, vamos a ver. Primero, honestidad brutal. Has puesto frontend. ¿Me habéis modificado la PPT? ¿A quién dejaría morir? En vez de frontend. Pues probablemente te diría yo que soy bastante de back, te diría el que es menos de IT, ¿no? Al de frontend. ¿Hay frontends aquí? ¿No hay nadie? Esto lo has mirado, no hay nadie de frontend. Sí, sí que lo hay, pero no quieren levantar la mano. Fenomenal. ¿Qué le respondes al CEO, Justina, si te dice una frase como esta? No entiendo que pidas subir el salario a los técnicos si nadie se ha ido en 2 años. Es que no están descontentos con el salario que tienen. Esto es verídico, ¿vale? No me lo he inventado. Pues lo siento, pero voy a luchar hasta la muerte para subirla. Así que voy a decir alguna palabrota de segurísimo,
para subrayar un poco pues, mi punto de vista, pero de hecho este es mi día a día normalmente. Es que yo reporto a CEO, claro, es como si me pasan esas cosas, pues le voy a decir a la cara lo que pienso, dando algunos datos, obviamente. Pero no, entonces no vas a utilizar honestidad brutal, ¿va a ser un poco también mentira piadosa al decirle algo o no? ¿O hay honestidad brutal? Yo ahí hay honestidad brutal, la más brutal posible. ¿Qué le respondes al CEO si te dice, David, tenemos que reducir el presupuesto de personal y entre comercial e IT veo más importante vender? Puede que tenga razón. O sea, tendría que ver el caso. Es decir, pero evidentemente si no hay, o sea, cash is king, ¿no? Dicen los americanos. Si no hay dinero, habría que ver. Pues te diría, pues... Imaginemos que es un punto de vista. Tú puedes estar de acuerdo, pero es un punto de vista, no es tan contrastable. Pues si es un punto de vista, si tienes datos, vamos con tus datos, y si tienes una opinión, vamos con la mía. Vale. Fenomenal. Eso es lo que le diría. Fenomenal. Pues... en realidad yo quería terminar esto por si luego había preguntas y recordar una cosa, una gran frase, en este caso que dijo el inventor de las computadoras, Seymour Cray, ¿vale? Y dijo algo: el problema con los programadores es que nunca puedes saber lo que un programador está haciendo hasta que es demasiado tarde, ¿vale? Así que CTOs, no lo olvidéis, ¿vale? Sobre todo cuando paséis por esos pasillos, ¿qué tal? Bien, vais, sí, en tiempo, claro. Y de repente llega el día, ¿qué tal? Llevamos una desviación, pero sí era ya, pero llevamos una desviación que no veas. Nos han salido unos bugs porque ha venido ahora un poco de código legacy y entre medias ha aterrizado ET, bueno, que la hostia, que no va a estar, ¿no? Y dices, recordarlo, ¿vale? Hay que jugar ahí con la entropía. Entonces, en principio hemos acabado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Fatal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ya está? Pues nada, muchísimas gracias David, muchísimas gracias Cristina y muchas gracias.